Vamos a continuación a la pregunta número 55, un caso clínico breve, pero que alguna vez se ha preguntado en el MIR y habría que saber reconocerlo, son solamente 4 datos. Nos dicen en la 55 que una madre está asustada porque tiene un hijo de 6 meses que tiene máculas marrón rojizo en el tronco y también en extremidades. Van apareciendo a lo largo de semanas y atención a este detalle, esto es lo que te da el diagnóstico y automáticamente tendría que acertar la pregunta, es todo lo que tienes que saber sobre este grupo de enfermedades. Frotas una de esas lesiones, se pone eritematosa, se pone edematosa. ¿Qué es esto? Vamos a ver, mira. Puede ser que no sepas qué enfermedad en concreto es, pero sí que tienes que saber, y esta es la enseñanza principal de esta pregunta, o más bien el repaso principal de esta pregunta, esto es una forma de mastocitosis. ¿Qué es una mastocitosis? Hay varios tipos de mastocitosis, no voy a entrar muy profundamente en esto, simplemente tienes que recordar una cosa. Un agregado de mastocitos, del tipo que sea, único o múltiple, ahora veremos algo más, si yo lo estimulo por fricción, ¿qué va a pasar? Hay muchos estímulos que pueden hacer que un mastocito libere histamina. Hay veces que eso lo puedes conseguir con un fármaco, otras veces con vibraciones, otras veces con temperatura, otras veces con estimulación física. Pues si hago eso, si rozo insistentemente una zona donde hay mucho mastocito, se va a liberar histamina y en ese punto que acabo de friccionar se va a formar un abón. Eso es lo que se conoce como signo de Darrier y eso se ha preguntado en el MIR en varias ocasiones. Signo de Darrier, automáticamente tienes que diagnosticar mastocitosis. Eso es todo lo interesante que tienes que saber para el MIR. Un par de cosas más por si acaso, porque una vez hicieron una pregunta bastante profunda con respecto a este tema. Hay dos formas de mastocitosis que merece la pena que recuerdes. Una es el mastocitoma solitario. Como su nombre indica, va a haber un solo agregado de mastocitos, va a ser una mácula que va a ser como marronácea. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía, esto lo ves, y a lo mejor no te viene a la cabeza, si no tienes experiencia en el tema, lo primero de todo, un mastocitoma solitario. Pero si te dicen que una vez que lo toco se produce este fenómeno, que es lo que se llama el signo de Darrier, aparición de un abón en el punto que acabo de friccionar, esto automáticamente te confirma que esto es una mastocitosis y eso es lo que tendrías que haber respondido en una pregunta como esta. Otra mastocitosis que puede interesar, y una vez cayó en el MIR, como decía, es esta de aquí. Esto es lo que nos describen en el caso de la pregunta. Hay múltiples máculas como marronáceas que aparecen en el tronco, que aparecen en la infancia, que van aumentando en número durante una época determinada. Esto se llama urticaria pigmentosa, o urticaria pigmentaria en algunos libros. Urticaria pigmentosa. ¿Por qué se llama así? Hay aparentemente pigmento, no es un pigmento como podría ser la melanina, simplemente son agregados de mastocitos que aparecen en diversos puntos del tronco, como veis aquí, y si estos mastocitos degranulasen, lo que tendrías evidentemente es un cuadro urticarial, habría liberación de histamina en cada punto, habría un abón en cada pequeña mancha de estas que vemos aquí y tendrías pues clínicamente una urticaria. Se llama urticaria pigmentosa por eso, porque va precedida de esas pequeñas manchas que son por pequeños agregados de mastocitos. Una vez cayó en el MIR un cuadro en el que había un paciente con esta enfermedad y te decían que cuando tomaba AINES o cuando tomaba jarabes para la tos que contenían opiáceos, no decían que eran jarabes que contenían opiáceos, decían simplemente jarabes para la tos. Ya asumían que sabías que sería codeína o dextrometorfano, ese tipo de cosas. Opiáceos, AINES, ese tipo de sustancias pueden favorecer que se degranulen esos mastocitos y que se produzca un cuadro urticarial. Si yo padezco previamente pues un mastocitoma o una mastocitosis más extensa como esta, como la urticaria pigmentosa. No tiene más. Recordad eso, recordad el signo de Darrier, recordad este caso clínico, es lo único que podían preguntar que tiene por cierto interés para el examen y nada, respuesta correcta 3, dejamos esta pregunta. Vamos a continuación a una pregunta de ginecología sobre un tema menor, pero que también aparece de vez en cuando y que es el típico tema que la gente se suele dejar sin estudiar o por lo menos sin mucha profundidad. Pregunta 109. ¿Qué hay en la pregunta 109? Temas que hay que saberse muy bien en gine. Los típicos tumores ginecológicos, tienes que dominar el cáncer de mama, eso es inexcusable, tienes que saberte muy bien el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de cervix, pero cuidado, el de vulva, nadie se lo estudia bien. Y es normal, porque se pregunta mucho menos. Quien no se lo sepa bien a estas alturas, pues no pasa nada, que se estudie esta pregunta y aquí viene pues quizá todo lo interesante, todo lo más relevante sobre este tipo de tumor. Fijaros la 109. Nos viene bien incluso para hacer un pequeño resumen teórico, quien haya fallado pues que aproveche la ocasión para aprendérsela. Dice la 109, paciente de 76 años, típico paciente con cáncer de vulva. Te van a contar una anciana, una mujer
Bueno, lógicamente una mujer no te van a contar un hombre con cáncer de vulva, evidentemente, con más de 70 años. Suelen contarte esto y la manifestación clínica más característica, lo que te va a contar siempre va a ser un prurito vulvar de larga evolución. Cuidado con esto, sin que necesariamente se vea nada. Puede ser que no se aprecie ninguna lesión macroscópicamente. Ella dice que le pica y se rasca, pica y se rasca, pero tú no ves nada. Bueno, pues esto es lo habitual. Prurito vulvar crónico. Con el paso del tiempo, al final se acaba definiendo una lesión que ya sí que puedes llegar a ver, que es lo que sucede aquí. 4 o 5 años con prurito y resulta que, bueno, pues los últimos 3-4 meses ya ha aparecido una pequeña tumoración en labio mayor. Esa tumoración en labio mayor es la manifestación más frecuente una vez que se ve algo. Suele aparecer ahí, en labio mayor. Ese es el lugar número 1 en frecuencia del cáncer de vulva. Nos dicen después que, bueno, pues ha tenido alguna pérdida serohemática al roce durante los últimos días, va al ginecólogo, etcétera. ¿Qué más merece la pena que recuerde sobre esto? Este es el esquema típico, prurito crónico, varios años, después de la lesión en labio mayor, factores predisponentes. Puede tener relación con el VPH, puede tener relación también con el tabaco. ¿A qué recuerda esto? También puede tener relación con la inmunodepresión. ¿A qué recuerda esto? Al de cérvix. Acordaos el de cérvix. El de cérvix, igual que el de vulva, va a ser un carcinoma epidermoide en la inmensa mayoría de los casos. Y en ambos casos puede haber vinculación con el VPH, como sabéis, con el tabaco, con la inmunosupresión. En eso pues lo comparten, ¿eh? Ambos aparecen sobre epitelio escamoso, ¿eh? En el cérvix es una cosa, un epitelio que no tiene capa córnea porque es una mucosa, pero que es epitelio escamoso, y el de los labios mayores, que es el cáncer de vulva, pues es piel sin más. La diferencia entre la piel externa y el epitelio del cérvix es que la piel exterior pues tiene capa córnea, tiene más capas, pero que en esencia estamos hablando del mismo tipo de epitelio, no exactamente igual, pero sí muy relacionado, con queratinocitos, etcétera. Y así que bueno, pues nos quedamos con esto. La histología va a ser en la práctica totalidad un carcinoma epidermoide y por eso, pues nada, la respuesta correcta sería la 4, carcinoma vulvar escamoso. ¿Cómo se extiende esto? Este carcinoma de vulva, ¿por dónde se extiende? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Dar metástasis a distancia a otros órganos o dar metástasis linfáticas primero, afectar ganglios? Piensa en otros epidermoides que conozcas. ¿Qué hace el de cérvix? ¿Se va primero a ganglios o se va primero a hígado, por ejemplo? ¿Qué hacen los tumores de otorrinolaringología, que son también epidermoides, muchos de ellos? Pues, tumor, por ejemplo, a nivel de laringe, ¿qué es lo que hace? En caso de dar metas, primero se va a ganglios, y rara vez se va a distancia o tarda mucho más tiempo en hacerlo. Pues aquí es exactamente igual. Primero a ganglios. Y después, si tiene que irse a distancia, ya lo hará, pero inicialmente es mucho más frecuente que tenga afectación ganglionar. Bien, pues nada más con respecto a la pregunta 109, una pregunta de repaso de un tema secundario, pero que viene bien saber algo sobre él. Es un tema todavía poco explotado y en algún momento pues se cansarán del cáncer de mama y del ovario y del cérvix y empezarán a tirar de aquello que han preguntado menos porque el MIR ya tiene 40 años y ya se empiezan a agotar los temas, ¿eh? Eso pasa a veces. Bien, pues dejamos la pregunta 109 y nos vamos a la 113. La pregunta 113 es sobre una bacteria que aparece con bastante frecuencia en el MIR y que a veces hacen preguntas relativamente duras con respecto a ella. Dice la 113... Tenemos una meningitis en el periodo neonatal y han puesto 2 antibióticos asociados, una cefa de tercera y han asociado ampicilina, para cubrir los gérmenes más frecuentes en este periodo. Y la pregunta es, de estos bichos que vamos a ver, ¿cuál suele resistir a las primeras y ser sensible a la segunda? Es decir, ¿cuál suele resistir a las cefas y ser sensible a ampicilina? Y además te están contando a alguien muy joven, en la primera fase de la vida. ¿Qué bicho tiene esa típica característica? Que las cefas no funcionan y por eso cuando sospecho su implicación en una meningitis que hay que poner ampicilina porque pienso en listeria, en listeria. Pregunta sencilla por su contenido, esta tendríais que haberla acertado todos. ¿Qué hay que saber sobre la listeria? La listeria tiene muchas peculiaridades, aparte de que es resistente a cefas y sensible a ampi, que esto lo han preguntado muchas veces. ¿Qué más tengo que recordar sobre la listeria? ¿Qué suele acompañar en las preguntas del MIR? Hay una cosa que les encanta preguntar sobre listeria. Cuando hay una meningitis por listeria,
¿qué más puede hacer? ¿A dónde más puede tocar en sistema nervioso central? Aparte de las cubiertas meníngeas, ¿dónde le gusta ir? Típico, cuando afecta por listeria, típico que haya romboencefalitis. Romboencefalitis o rombencefalitis, como dicen algunos libros. ¿Qué es eso del romboencéfalo? Vamos a ver. Listeria, aparte de afectar todo lo que es las cubiertas meníngeas, también te puede tocar, cuidado, tronco del encéfalo. Romboencéfalo va a ser parte del tronco del encéfalo. Esto implica parte del bulbo, protuberancia, cerebelo. ¿Qué va a haber entonces? Aparte de esa meningitis que podemos tener, va a haber afectación típica de toda esta parte del sistema nervioso. Puedes tener datos cerebelosos, puedes tener afectación de pares craneales bajos y puedes tener una cosa que no va a aparecer en la mayor parte de las meningitis. Ya sabéis que las meningitis no suelen afectar el nivel de conciencia, eso es una cosa que no es típica de las meningitis. Una encefalitis sí que lo puede hacer, pero una meningitis, si es una meningitis normal, no alteraría el nivel de conciencia. Sin embargo, aquí, en la meningitis por listeria, como con cierta frecuencia puede afectar romboencéfalo, y esto incluye bulbo, protuberancia, y ahí que está. En bulbo, protuberancia, ahí está el sistema reticular activador ascendente. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema del nivel de conciencia? Pues mucho. La formación reticular activadora ascendente tiene que ver con los ciclos sueño, vigilia, todo eso. Si eso se inflama como consecuencia de una listeriosis, pues puede ser que el paciente tenga alterado el nivel de conciencia. No por la meningitis en sí, no por la afectación de las meninges, sino porque puede implicar romboencefalitis. Acordaos, cosas de cerebelo, cosas de pares craneales bajos, alteración del nivel de conciencia por la romboencefalitis, esto es muy típico de la listeria, más cosas que te pueden contar. En el líquido cefalorraquídeo, ¿a quién se parece la listeria? Tengo una meningitis por listeria, recuerda un poco al patrón de la tuberculosis. Me voy a encontrar la glucosa disminuida, como cuando es otro tipo de meningitis bacterianas también, las bacterias se comen la glucosa, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de la célula que me voy a encontrar, ¿qué va a haber si es listeria? Generalmente, líquido lleno de polimorfonucleares, neutrófilos, o líquido lleno de linfocitos. Es más frecuente que haya linfos que polimorfonucleares. Si esto fuese una meningitis por meningococo, por ejemplo, pues sería mucho más normal que hubiese neutrófilos, polimorfonucleares, pero aquí cuando es por listeria, lo más frecuente es que sean linfos, lo mismo que cuando hay una meningitis tuberculosa, mucho más común que sean linfos que no polimorfonucleares. Más cosas que merece la pena recordar sobre la listeria. ¿Por qué vía, atención a esto, por qué vía suele acceder al ser humano la listeria? Por vía respiratoria, es a través del oído externo, es a través de vía digestiva, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo llega a mi organismo la listeria? Por vía, cuidado, por vía digestiva. Esta es generalmente la puerta de acceso, por vía digestiva. De hecho, listeria tiene la sorprendente capacidad de multiplicarse incluso en alimentos refrigerados. Es de las pocas bacterias que pueden copular y reproducirse y multiplicarse dentro de un frigorífico, a pesar del frío que hace. A 4, 5, 6 grados todavía tiene capacidad de replicación. Es una de las pocas bacterias que tiene esta característica, resiste muy bien al frío. Acordaos, vía digestiva, aunque es famosa en el MIR por el tema neurológico, es por vía digestiva por donde te va a entrar a tu organismo. Y bueno, pues poco más que recordar, características interesantes sobre la listeria, por si acaso. Borramos y pasamos a otra pregunta que es la 122, cercana a esta. La 122 es el típico caso clínico que una vez que has visto por primera vez, aunque lo hayas fallado, lo tienes que recordar siempre. 122, fijaros, nos dicen que es una persona que toma quimioterapia de inducción por un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, tiene 35 años y empieza con un dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre. Y la radiografía simple de abdomen pues es normal. Vamos a ver. Imaginaros otro varón de 35 años del que no te han contado nada de nada. No tiene leucemia, ni le han dado quimio, nada de eso. Y viene con eso, con fiebre, con dolor abdominal focalizado en fosa ilíaca derecha, le hago una placa de abdomen y resulta que es normal. ¿Qué diagnóstico pensarías? Si quitas los antecedentes del paciente, con ese cuadro y con esa radiografía normal, lo más plausible sería una apendicitis aguda.
pero en este caso no va a tener una apendicitis aguda. Acordaos, preguntas que han caído en el MIR sobre la apendicitis aguda, últimamente pues ha habido alguna radiografía más frecuente en la apendicitis aguda, radiografía de abdomen normal, no encontrarte nada. En algunos casos me puedo encontrar el famoso apendicolito calcificado y todo eso, pero lo más frecuente es que no se vea nada. Bueno, pues aquí, cuidado, el diagnóstico es otro. Aquí lo que tiene el paciente es una tiflitis, tiene una tiflitis. Tiflos es ciego en griego, para no decir cieguitis, que suena un poco campechano, un poco raro, no parece muy técnico, pues lo cambiaron y pusieron tiflos griego, pues tiflitis, así es como se llaman las afectaciones inflamatorias del ciego. Y este tipo de patología, la tiflitis, sumamente característico, acordado de los neutropénicos, muy importante, de los neutropénicos, te van a contar un factor de riesgo para neutropenia. En este caso, ¿qué te han dicho? Pues nada, pues que tiene una leucemia, que le acaban de poner un tratamiento de inducción, es decir, que le acaban de reventar la médula ósea, y entonces, claro, pues está neutropénico y es presa fácil para ciertos bichos. Y la pregunta es, una vez que reconozco que tiene una tiflitis, y aquí la clave te lo da ese antecedente personal, claro, lo que es la clínica, dada la proximidad anatómica entre el apéndice y el ciego, pues la clínica va a ser muy parecida, Te van a contar dolor, fiebre, fosa ilíaca derecha y esas cosas. Agente causal más común de las tiflitis. Lo pueden producir más gram negativos, aparte de este, pero el número uno es Pseudomonas aeruginosa. Mucho cuidado. Recordemos los bichos típicos del neutropénico febril. Los neutropénicos es bastante frecuente encontrarte Staph aureus, es bastante frecuente encontrarte Pseudomonas aeruginosa, algunas bacterias gram negativas pues también pueden estar, pero esos dos que hemos dicho, aureus y aeruginosa, son dos característicos de siempre. Bueno, pues en el caso de que curse como una tiflitis, acordaos de este, no es Escherichia coli la causa más frecuente de tiflitis, ni mucho menos, es Pseudomonas aeruginosa. Cuidado con ese detalle, aunque estemos en intestino y suenan más enterobacterias está del tipo de siempre, no, aquí Pseudomonas aeruginosa. Eso hay que recordarlo porque poco más te pueden preguntar sobre la tiflitis. O bien un caso clínico muy característico como este, que te pongan el bicho de siempre, cuál es el agente causal o la predisposición del neutropénico, no tiene más. Es una pregunta que quien la haya fallado, pues no tiene más importancia, que se aprenda ese patrón, la próxima vez que la vea, que la acierte y listo. Así que nada, pues dejamos la pregunta 122 y nos vamos, fijaros, a la pregunta 127. Esto es una pregunta bastante rara. Hay veces en el MIR que en la sección de infecciosas te ponen alguna pregunta suelta sobre aspectos ya muy microbiológicos y bueno, pues son preguntas muy exigentes, muy duras y si las fallas pues no pasa absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver esta, la 127. Nos dicen que uno de los siguientes parásitos carece de flagelos. Quien lo haya fallado pues no pasa nada, pero que se lo aprenda por si acaso, que últimamente en el ministerio están cada vez más finos. A ver, Giardia lamblia, ¿tiene flagelos? Hay que fijarse en las fotografías. No creo que os pongan una foto de una Giardia lamblia en el MIR, no creo, pero fijaros que ya preguntas parecidas puede haber, que si flagelos, no flagelos. ¿Cómo es la Giardia lamblia? ¿Sabrías pintar una Giardia lamblia? Yo no muy bien, pero sí sé más o menos la pinta que tiene. Tiene una forma como de pera, tiene una especie de ventosa así que es como bilobulada aquí arriba y tiene unos cuantos pelos. No sé cuántos exactamente, creo que son 8, pero no me acuerdo exactamente el número, y la cuestión es que esta ventosa de ahí le sirve para pegarse al intestino, y esto pues es una foto típica que has visto en más de una ocasión. No te sorprende que tenga pelos la Giardia lamblia. Una cuestión con respecto a esto, esta ventosa que le sirve para adherirse al epitelio intestinal, ¿cuál sería la defensa natural frente a este tipo de bicho? La IgA, acordaos, la IgA, la inmunoglobulina típica que se expresa en las mucosas, por eso ese déficit selectivo de IgA predispone especialmente a la Giardia lamblia. ¿Por qué? Porque es un bicho que no va a penetrar intestino, no va a entrar en torrente sanguíneo ni nada de eso, simplemente se pega ahí y te parasita y ya está. La forma de que no se pegue ahí pues sería esa inmunoglobulina. Si a mí me falta, pues se me va a pegar y voy a ser mucho más tendente a tener Giardia lamblia. Bueno, pues eso lo han preguntado alguna vez. Lo de los pelos, sí puede moverse, sí tiene flagelos. Acordaos que el tratamiento de este bicho, ¿cuál es?
el metronidazol, y acordaos que tiene que ver con el suelo, ahí es donde suelen estar los quistes, por eso los niños pues hay veces que se contagian por Giardia lamblia, en los parques, en la tierra, tal, pues se puede haber quistes que después se llevan las manos a la boca y ya sabes lo que pasa. Bueno, pues eso sí habría que recordarlo, y quien no se lo supiese, pues que aproveche la ocasión y ya está, ya se lo aprende. Después la 3, Trichomonas vaginalis. Esta era más fácil de intuir. Tricomonas, ¿Qué es eso de trico? Trico es pelo, tricología, tricólogo, distriquiasis, hay muchas cosas que incluyen la palabra trico en medicina. Tricomonas, tiene pelos, tiene pelos. Y tiene flagelos también, la tricomonas. Últimamente hay cosas cada vez más raras en este mundo. Figuraos que hace poco estaba yo hablando con un compañero que se dedica a las infecciosas, es microbiólogo, y me dijo que le había regalado una tricomonas a su hija de 3 años. ¿Qué me estás contando? Estás putamente loco. ¿Cómo le vas a regalar una tricomonas a tu hija de 3 años? Y me enseñó una fotografía. Esto es lo que le regaló. Es impresionante. Yo esto no lo sabía. No tengo hijos, pues no me han pedido que le regale una tricomonas por su 4º cumpleaños, pero es increíble. Resulta que hay una empresa, no sé qué empresa es norteamericana, que está haciendo peluches que tienen forma de bacterias. Aquí tenéis la tricomonas. Hasta una niña de 3 años sabría que tiene pelos, como veis aquí. Y resulta que, bueno, pues se venden por Amazon al parecer, y a sus hijos pues les ha regalado toda la colección de bichos, de microbios que existen, porque es un tarao y está loco y es un friki. Fijaros esta de aquí. ¿Cuál es? A ver si lo reconocéis. Esto no cae en el MIR. Esto es un Balantidium coli. Bueno, pues ahí lo tenéis hecho peluche. ¿Y este de aquí cuál es? Este ya se reconoce más fácilmente, O sea, esa forma de diplococo tal, es un gonococo, lo que vemos aquí. ¿Y esto qué es? Forma como racimos. Pues fijaros, aquí tenemos un estafilococo, y aquí os presento a la clamidia hecha juguete. Tremendo, tremendo. Es una cosa impresionante. El día que tenga un hijo, si es hijo le regalaré un gonococo, y si es hija pues le regalaré una tricomonas. Así que bueno, respuesta número 3, ya hemos visto, en el peluche se veía que tenía una especie de pelos, una especie, tiene que tener movilidad, eso de trico pues suena a algo. Y la última, lo de la 4, Leishmania donovani, eso también tiene flagelos. Mucho cuidado con la opción número 2, Plasmodium falciparum. Eso ya hemos visto alguna fotografía en un frotis. Plasmodium es un señorito. Él no tiene flagelos ni los quiere tener. ¿Para qué va a ser él el que reme en un medio acuoso gastando energía? Plasmodium va en limusina. Le llevan, tiene su propio chofer. El chofer del Plasmodium es el hematíe. Parasita hematíe y viaja por tu torrente sanguíneo metido dentro de tus glóbulos rojos. Luego los lisa, los rompe y flotará hasta que encuentre otro, pero él no camina. ¿Para qué va a caminar? ¿Para qué va a remar? ¿Para qué va a hacer un esfuerzo así? Viene de muy lejos, viene de África, viene del sur de Asia, viene de sitios muy lejanos, está muy cansado. Por ese motivo, Plasmodium falciparum ni otros Plasmodium no van a tener flagelos ni los van a necesitar, Ya los transportan nuestros elegantes y educados choferes rojos en el torrente sanguíneo. Acordaos la fotografía que ya os puse en su día. Esta es la forma que tiene el Plasmodium falciparum. Tiene forma como de hoz, falci, como de plátano. Acordaos por si acaso, no sea que os pongan ¿cuál de estos 4 Plasmodium es el que veis en la fotografía? El más reconocible es este, por su forma aplatanada. Bueno, pues eso es lo que hay que recordar sobre el Plasmodium falciparum. No tiene flagelos, por si acaso, pregunta 127. No pasa nada si esto lo habéis fallado, es una pregunta bastante friki. Y pasamos a continuación a la pregunta 139. Cuidado con esta, cuidado con esta. Por motivos didácticos, en la mayor parte de los libros, e incluso en las clases, cuando se cuentan los trastornos somatomorfos, ya sabéis las cosas que se cuentan y cuáles son los que se incluyen. Que si el trastorno pues, por dolor, que si el trastorno dismórfico corporal, que si todo ese grupo de patologías que salen en ese bloque de psiquiatría. Pero mucho cuidado de una cosa. Una cuestión es cuando se explica, porque ahí encaja muy bien y es muy didáctico para comparar con otras cosas que se pueden parecer, pero aquí, cuidado, la 139 te dicen todas las siguientes se consideran trastornos somatomorfos en el DSM-5, la última edición del DSM, excepto uno. Mucho cuidado. La número 1, hipocondría, sí que se sigue considerando un trastorno somatomorfo. ¿Y en qué consiste?
preocupación por el padecimiento posible de una enfermedad. La opción número 2, trastorno por somatización. Eso también sería un trastorno somatomorfo. Son pacientes que experimentan síntomas físicos pues de toda índole. De hecho, el trastorno por dolor que decía antes ahora se incluiría también dentro del trastorno por somatización. Fijaros en la número 4, trastorno conversivo, es más o menos igual. La diferencia es que en el trastorno conversivo lo que tenemos es una expresión muy florida de síntomas neurológicos. Ahí no te van a contar diarrea, estreñimiento, palpitaciones, dolor, no. Eso ya sería en la opción número 2, somatización. Si es la 4, un conversivo, lo que va a primar va a ser la clínica neurológica, y acordaos que va a haber una discrepancia con lo que ponen los libros, las vías anatómicas, neurológicas, etc. Mucho cuidado con la 3. El trastorno dismórfico corporal, aunque tradicionalmente se explica con los trastornos somatomorfos, y hay profesores que incluso en la clase pues te lo dicen tal cual, de corrido, todos los... Mucho cuidado, en la última edición de la DSM, el trastorno dismórfico corporal se encasilla, ojo a esto, se encasilla en la misma categoría que los trastornos obsesivos, en la esfera de lo obsesivo. Se ha categorizado ahí. Aunque se estudia con nosotros y se explica con nosotros, cuidado, no os dejéis engañar. Si aparece esta misma pregunta en el MIR, cuidado, ¿dónde se clasifica en el DSM-5 esta entidad concreta, los trastornos dismórficos corporales? Cuidado, está más cerca conceptualmente del trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos obsesivos que del resto de los trastornos clásicamente llamados somatomorfos. Así que por eso pues la respuesta correcta sería la 3. Esto es un academicismo, tendrían que decirte expresamente eso, en qué parte está del DSM-5, no creo que se metan ahí, que es lo que suelen hacer en la parte de psiquiatría en el MIR. Te ponen un caso clínico, generalmente bastante normal, bastante típico, y tú tienes que diagnosticarlo. O sea que la clasificación del DSM-5, que sea diferente al DSM-4, no nos va a afectar seguramente, salvo que la pregunta sea esta que veis aquí. ¿Dónde está actualmente en el DSM-5? Sería una pregunta con muy mala intención, pero recordadlo por si acaso. Por cierto, la número 1, hipocondría, clásicamente llamado hipocondría, ahora se llama trastorno de ansiedad por la posibilidad de enfermedad, o trastorno de ansiedad por enfermedad. Después la número 2, trastorno por somatización, ahora se llama trastorno por síntomas somáticos, que es lo mismo en esencia, pero de vez en cuando a los psiquiatras les gusta cambiar el nombre de las cosas. Y la número 4, eso de trastorno conversivo, es trastorno por síntomas neurológicos. Aunque cambian el nombre, si tienes claro el concepto, evidentemente vas a saber cuál es, aunque le cambien ligeramente la nomenclatura. Bueno, pues nada más con respecto a la 139. Y nos vamos a continuación a algunas preguntas que se podrían sacar por técnica de examen sin tener mucha idea, incluso ninguna idea, y que espero que todos vosotros, o casi todos vosotros, tengáis bien la mayoría de ellas. Vamos a ver. Pregunta número 148. Dice esta: ¿cuál de las siguientes es falsa sobre los factores que influyen en el pulso arterial? Pregunta muy exigente, pregunta que no puedes garantizar tener bien, pero es lo que decíamos en otra pregunta que ya hemos comentado hoy. Si no puedo garantizar tenerla bien, por lo menos tengo que optimizar. ¿Y se puede optimizar aquí? ¿Cuál es falsa en la 148? Dice la 4. Un pulso femoral pequeño y retardado con respecto al radial es típico de la coartación de aorta. ¿Esto os parece correcto? Esto es una de las pocas cosas que tienes que saber seguro sobre la coartación aórtica, absolutamente típico, esa discrepancia entre los pulsos de arriba y los pulsos de abajo. Por debajo de la coartación el pulso está más retardado, es más débil, típico. La 4 espero que no os haya dado ningún problema. 3. Es una onda con dos muescas, una en ascenso anácrota y otra en descenso dícrota. Bueno, pues esto, aunque no sepas muy bien qué significa cada onda, pues al menos te tiene que sonar. Esta es la morfología característica del pulso arterial. Así es como lo dibujan los libros, así es como siempre lo has encontrado. Anácrota y dícrota, no es difícil, ¿de acuerdo? 1 y 2. Dice la 1. La amplitud de la curva está fundamentalmente determinada por el volumen de eyección. Y la 2. La pendiente de ascenso del pulso depende de la velocidad de eyección. ¿Qué hacemos aquí? ¿Tú te sabes esto a nivel ya tan fino, tan sutil como para poder distinguir cuál de esas dos es correcta, cuál de las dos es incorrecta? Lo normal es que esto estés sin ningún tipo de arma.
Esta es la típica cosa que te viene al principio de un libro de fisiología que te estudiaste hace ya muchísimos años, que te aprendiste en su día, que seguramente se te olvidó incluso el mismo día del examen, porque esto es muy poco relevante, esto es una cuestión muy teórica, y aquí lo suyo sería que no lo supieses. ¿Qué tienes que hacer en una pregunta como esta? O la 1 o la 2, ya está, elige lo que seas, no pierdas un minuto y pasa a la siguiente pregunta y no dejes que el fallo te pese, o el posible fallo te pese. Aquí, la respuesta número 2, la pendiente del ascenso depende de la velocidad de eyección, es verdad. Más rápido, pues más veloz va a subir, porque depende de eso, de la rapidez con la que expulsa, pues más va a estar inclinada esa pendiente. Pero cuidado con la 1, dice, la amplitud de la curva está fundamentalmente determinada por el volumen de eyección. No, es por la velocidad de eyección lo que determina esa amplitud, pero no tenías por qué saberlo. No pasa nada, si esto lo has fallado, da exactamente igual. ¿Cuál es el mayor éxito que puedes tener en esta pregunta? Descartar la 3, descartar las 4, eso tenías que saber perfectamente que eso es correcto, y dudo entre 1 y 2, y marco, y paso a la siguiente, y no pierdo más que un minuto. Si además de eso has tenido la suerte de acertar al dudar entre la 1 y la 2, pues enhorabuena, ahí la moneda, digamos que ha salido lo que tú querías, cara o cruz, lo que más te guste, y has tenido suerte. Pero aquí no es una cuestión de tener suerte o no tener suerte, es una pregunta de actitud. Muy importante esto, no perder más tiempo del justo y saber en qué preguntas puedo luchar y en qué preguntas no puedo luchar. Después, esta da igual si la tenéis bien o mal. La cuestión era no marcar la 3, no marcar la 4, porque claramente son verdades, son correctas. Pero sí tendrías que haber acertado la pregunta 188. Aunque intimide, porque es una pregunta de anatomía, en el fondo. Dice, la 188, paciente de 23 años, que viene un viernes de madrugada tras una pelea callejera, con signos claros de enolismo y apuñalado, atención, en el tercer espacio intercostal derecho. Aquí, un poquito por debajo de la clavícula, a este nivel, a 3 milímetros del borde external, o sea, aquí, a 3 milímetros del borde external. Este es el puñal. Y me dicen que sangra activamente, que hemodinámicamente está inestable y que, bueno, que tiene una hipofonesis marcada de todo el emitórax derecho. ¿Qué estructura podría estar lesionada? Y te ponen aquí 4 arterias. Esta pregunta no es difícil. Podrá ser que no sepas dónde pasan exactamente las arterias. Podrá ser que a lo mejor no sepas cuál es rama de cuál. Da igual, para acertar esta pregunta no hace falta saberte muy bien el néter ni el sobota. Vamos a ver, aquí dice la 1, arteria carótida primitiva derecha. ¿Tú crees que va a ser esa? Te han dicho que es aquí, ¿eh? El puñal está aquí y muy pegado al esternón. ¿Te parece que esto va a ser la carótida primitiva? Los troncos supraórticos se dan algo más arriba que eso, ¿eh? No parece que esa vaya a ser la respuesta correcta, y desde luego la que seguro que no va a ser es la 3. Dice la 3, arteria subescapular derecha. Vamos a ver. Es que no sé por dónde pasa la arteria subescapular derecha y tengo duda. Da igual. Sé que es subescapular, porque su nombre lo dice. Luego entonces, si quieres perforarme la arteria subescapular derecha, coño, tendrás que apuñalarme por la espalda. ¿Que dónde está la escápula? Que la escápula está en la espalda, lo sabéis el 100% de vosotros. Quien haya marcado la 3, ¿por qué ha marcado la 3? Si se llama arteria subescapular, no tiene ningún sentido. Después, la 4, arteria tiroidea superior derecha. Hombre, el tiroides sabe más o menos por dónde anda. Parece que está como un palmo por encima del punto del apuñalamiento. No parece que sea la respuesta correcta tampoco. Por eso aquí lo que tienes que marcar es la 2 y ya está. Y no te líes, dice la 2. Arteria torácica interna derecha. Pues es que es la estructura que la única que puede ser, aunque sea por descarte. Torácica se llama, luego está en el tórax. He descartado una que está por detrás. He descartado 2 que claramente están en un piso de arriba. Entonces, ¿cuál voy a marcar? No te tienes que liar. Esta se podía sacar por mero sentido común. Os lo dije una vez cuando hablamos de las preguntas de anatomía en el MIR. ¿Cómo se comportan las preguntas de anatomía en el MIR? O son muy sencillas y se pueden deducir de una manera que a lo mejor no es evidente al principio, pero si piensas un poquito puedes con ella, como esta de aquí, o son tremendamente complicadas y en ese caso pues no merece la pena ni perder el tiempo. Y estas de las que sí se podían sacar, por mero sentido común. Una vez preguntaron una que salía pues una radiografía de tórax y salía que si en qué arteria, bueno, en qué vena está el catéter. Realmente en la radiografía pues no aportaba nada, no se veía nada, se veía un catéter, la foto era malísima, el catéter se veía por la mitad, pero veías las opciones
Y la única posible, pues era la única vena de las que decían en esa pregunta que estaba en el brazo. Ya está. Y sabías que el catéter estaba en el brazo, porque por lo menos se veía que estaba en el brazo. Ya está. Y ponía, pues, vena basílica, creo que era la respuesta correcta. Las otras eran todas estructuras intratorácicas. No era la cava, no era la ácigos, no era... Era así de sencillo, simplemente saber cuál es la que está por esa zona más o menos. No hacía falta una gran finura. Y aquí tampoco. Esta habría que haberla tenido bien. Fijaros, otra que está muy cerca, que es la pregunta 190. Y esta está cargada de mala intención, cargada de veneno. Esta es la típica trampa que mucha gente cae por leer rápido, o más bien, por no leer todas las opciones. Hay que considerar todas las opciones, leerlas todas. Luego elegirás la que tengas que elegir, pero no te olvides nunca de leer todas, porque te puedes encontrar sorpresas, y puede ser que una te guste y después la siguiente que no has leído era la correcta. A mí me pasó en alguna pregunta en el MIR, y aún recuerdo cuál es. Dice la 190. Masa abdominal en epigastrio de 10 centímetros, redondeada, dura, que no se mueve con expiración profunda y que transmite el latido aórtico. Y esto, el autor de la pregunta sabe perfectamente que aquí cuando dicen una masa que transmite el latido aórtico y que está en abdomen, automáticamente piensas en aneurisma. Y haces muy bien, me parece muy bien que pienses en aneurisma. Si yo alguna vez voy a tu consulta con una masa en abdomen que transmite el latido aórtico, me gustaría que pensases en un posible aneurisma. Pero, cuidado, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Que hay que pensar en aneurisma? Eso es evidente. Pero, ¿hay una respuesta mejor que las demás? ¿Hay una respuesta que engloba a otras? Elige la mejor opción. Y te dice, dime la que tendría mayor grado de probabilidad. Mayor grado de probabilidad de acertar. Dice la 1. Es una masa de origen gástrico que infiltra tejidos vecinos. No creo que sea esa, ¿eh? Eso no me suena que las masas gástricas transmitan tal. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se transmita el latido? La aorta, ya sabéis que la parte, está el paciente tumbado, la parte de arriba, aquí está la aorta es retroperitoneal. Si la aorta hace un aneurisma, lógicamente los aneurismas aórticos van a transmitir el latido porque forman parte de la estructura de la arteria, obviamente, pero cuidado, aunque yo no tenga un aneurisma, si tengo una masa de un carácter más o menos sólido que se apoye directamente sobre la aorta y esta masa también es retroperitoneal, las vibraciones de la aorta, el latido de la aorta, se va a transmitir también a través de un sólido. Entonces, por eso, mucho cuidado con esta opción. Dice la 2. Se trata de un aneurisma aórtico. Es bastante probable, pero la 2 está afirmando que se trata de eso y está descartando cualquier otra posibilidad. Mira la 3. Dice la 3. Se trata de un tumor maligno, perdón, dice la 3. Es retroperitoneal. Esa es la correcta. Es retroperitoneal, engloba todas las posibilidades. Un aneurisma sería retroperitoneal y transmitiría este latido, y una masa apoyada directamente sobre la aorta también sería retroperitoneal y también podría producir este fenómeno. Por eso aquí, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tiene? Y fijaros que lo ponen en mayúsculas. Mayor grado de probabilidad de acertar. Busca la mejor opción, no busques un diagnóstico exacto. Cuando te estoy diciendo cuál es la más probable, pon la más amplia. Y aquí es mucho mejor por eso poner la 3 que poner la 2. No puedo poner la 4, eso que es un tumor maligno, etcétera. Para hablar de tumor maligno de esa manera tan clara, pues tendrías que tener hasta histología. Pero aquí, sin embargo, entre la 2, que es el cebo, y la 3, es mucho mejor la 3, porque es más amplia. Te están buscando la más amplia, no que te mojes con un diagnóstico exacto. Tienes que leer bien. No os imagináis la cantidad de puntos que se pierden por leer mal, por ir rápido, por falta de una buena sistemática a la hora de valorar una pregunta. Eso es muy típico, perder por eso. Hay gente al día del MIR que pierde más por eso que por no saber, o por no acordarse de las cosas, o por no haber estudiado. Así que cuidado con eso, hay que mantener la concentración, sobre todo cuando es una pregunta como la 190, que ya estás al final del examen, ya estás cansado, si has empezado por el principio y estás deseando firmar y largarte. No bajéis la guardia, es muy importante este punto, vale tanto como el de la pregunta de la tricomonas, del plasmodium o de la estenosis balanoprepucial subaguda, da igual, es igual de válida. Mucho cuidado con estas cosas. Y ya por último, a ver si esta la habéis tenido bien, la última del examen, la 235, dice, en la gastritis eosinofílica, ¿es falso qué? Vamos a ver. Vamos a ver.
¿Cuál es falsa? Dice la 1, cursa con ascitis. ¿Tú esto lo sabes? ¿Tú te has estudiado en profundidad la gastritis eosinofílica? Igual que el VIH o la tuberculosis o la cardiopatía isquémica, pues seguramente no. ¿Qué sabes de la gastritis eosinofílica? Dos cosas. Que afecta al estómago, de ahí gastritis, y que se llama eosinofílica, pues habrá eosinofilia. No sé si será en sangre, si será a nivel histológico, si será donde sea. Seguramente será a nivel histológico, porque se llama gastritis, inflamación en el estómago, y las gastritis pueden biopsiarse y clasificarse según eso, pues probablemente la gastritis eosinofílica habrá eosinófilos entre la inflamación de ese estómago. Me imagino que el término será histológico, pero no estoy 100% seguro, lo supongo. Eso es todo lo que sé sobre la gastritis eosinofílica. Pues vamos a ver, la 1 dice que si cursa con ascitis. Esta es mi honesta valoración de la opción número 1. No lo sé. No sé si es verdad o si es mentira, no tengo ni idea. 2. Se asocia en el 50% de los casos a infección por Helicobacter pylori. Desde el punto de vista teórico, no lo sé. No lo sé tampoco. Opción 3. El diagnóstico es, o sea, fundamentalmente histológico. No estoy seguro de si esto es verdad o si es mentira. Pero me da la impresión de que sí. Porque otras cosas que se apellidan eosinofílico, como la esofagitis eosinofílica, el diagnóstico es por biopsia. De acuerdo que había una imagen característica en la endoscopia, que si el esófago tracalizado, que si no sé qué. La confirmación era con histología, me encontraban no sé cuántos eosinófilos por campo, no sé qué. Entonces, por eso la 3, me imagino que será verdad, sin saberlo al 100%. La 4, pueda provocar diarrea crónica. No lo sé. No lo sé si puede provocar diarrea crónica, pero ya sabes lo que hay que hacer cuando pone puede. Se llama gastritis eosinofílica. Estoy en digestivo. Con que haya habido un solo caso en la historia de la humanidad con gastritis eosinofílica y diarrea, la opción 4 pues tendría razón. Pues por esto aquí, esta es mi valoración gráfica de lo que sé de esta pregunta, que no es gran cosa. Estas no las voy a marcar. Estas no las voy a marcar. Si soy coherente conmigo mismo, con lo poco que sé, tendría que ser o la 1 o la 2. ¿Qué hago aquí? Si no tengo nada más a lo que agarrarme, marco al azar y ya está, y no pienso más, como hemos hecho en alguna otra. Pero en este caso, ¿hay algún pequeño recurso, hay alguna pequeña cosa, algún pequeño fino detalle que yo pueda explotar para aumentar mi probabilidad de acierto? La 1 cursa con ascitis, esto no lo sé. Si la 1 pusiese, puede cursar con ascitis, ay, perfecto, me lo creería. Todo es posible en este mundo, todo está descrito, pero cursa con ascitis, es como de forma general cursa con ascitis, no lo sé. Sobre la 1 no puedo opinar, no tengo criterio, pero dice la 2. Se asocia en el 50% de los casos a infección por Helicobacter pylori. No lo sé tampoco. ¿Pero sabes algo del Helicobacter? Ese tema sí que tú lo has estudiado. Del Helicobacter me puedes contar muchas cosas. Del Helicobacter hay un tema específico y se menciona en muchos temas más. ¿Tú no crees que después de estar meses y meses y meses, muchísimas horas al día estudiando aparato digestivo u otras especialidades, lo mismo me da, pero en el contexto del MIR, ¿no crees que te sonaría? Porque es un tema gordo el Helicobacter pylori. Hay muchas cosas que te suenan al Helicobacter pylori, pero la gastritis eosinofílica no es una de ellas. Y ahí te pone que si en el 50% de los casos. A la opción número 2 me está diciendo algo como bastante potente, una asociación como bastante importante. Y a mí ni siquiera me suena, y ese sí que es un tema que me debería sonar. El Helicobacter pylori sí que me lo he estudiado ampliamente. Entonces, ¿esta o esta? De esta no sé nada, porque nunca me he estudiado esta enfermedad como tal, pero de la 2 sí que sé del Helicobacter y ni siquiera me suena ningún tipo de vinculación. De hecho, a lo mejor es hasta la primera vez en mi vida que me encuentro una pregunta de gastritis eosinofílica, porque en el libro no he visto nada. Entonces, confía en ti mismo, confía en lo que sabes y también en lo que no sabes. Si tuviera alguna vinculación importante con el Helicobacter pylori, al menos te sonaría, porque ese tema sí lo has mirado. Por eso, ante la duda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esta de aquí es la que voy a cuestionar. Esta es la que voy a cuestionar. Esta es la que voy a marcar como posible opción falsa, sin saberlo seguro. ¿Por qué? Porque me apoyo en lo que puedo. Esto es una de las habilidades más importantes que hay que cultivar a la hora de preparar el MIR. No solamente estudiar mucho y ver muchas fotos, no. ¿Qué hacer cuando estás desarmado? Y en este caso, confiando un poquito en ti mismo, porque es un tema que sí que tendrías que saberte algo más,
La 2 es la más probable que sea falsa porque ni te suena. Y ese tema, insisto, sí se explica y sí se estudia y sí que se le dedica tiempo durante la preparación del examen. Que confía en ti mismo y marca lo que creas. Y si no crees nada, vuelve a leer y enfócalo de otra manera. Intenta acceder a ese punto por el camino más fácil, por el camino más corto o por el camino que sí podías criticar. No sé nada de la gastritis eosinofílica, pero de Helicobacter algo sé y me debería sonar, por eso marco la 2 y no la 1. ¿Que a lo mejor me equivoco? Pues me equivoco. Pues claro que me equivoco, si es que es normal que me equivoque, pero de ese fallo estaría orgulloso, porque estaba totalmente desarmado y algo he hecho, por lo menos. Algunas veces fallaré, pero la mayor parte de las veces cuando encuentro un pequeño recurso oculto voy a tener un punto más si lo hago bien. Ejercita esa habilidad, es muy importante. Y poco más que comentaros. No hay ninguna pregunta más que vayamos a hablar en este simulacro, simplemente desearos una feliz salida de año y sobre todo una feliz entrada y que el siguiente, el 2019, sea el que os traiga la plaza que tanto deseáis. Muchas gracias y hasta pronto.